Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Bienvenidos a este proyecto de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, que lo que pretende básicamente es generar una cultura en torno a la salud de nuestra boca. Yo les digo permanentemente que nuestra salud empieza precisamente por ahí muchas veces, la salud de la boca, ¿no? Y en estos casi 3 años, las 4 temporadas que llevamos realizando este programa, uno se da cuenta y aprende mucho de cuáles son las ramificaciones y cuáles son las conexiones, ¿no? Y hablamos mucho también de higiene y hoy nos vamos a centrar en algo muy moderno, ¿no? Estos cepillos dentales inteligentes que han llegado para quedarse y del que hoy hablaremos con 2 amigos, con Fernando Noguerol y con Javier Calatrava. Eso será en unos minutos. Yo antes estoy en la obligación de recordarles que se pueden suscribir a la página web y recibir formato newsletter en su correo electrónico todas las noticias, todos los reportajes que publicamos en la página web cuidatusencías.es. Luego les pondré de nuevo el código para que lo conecten. Recuerden, cuidatusencías.es, la página web de la Fundación SEPA, pensada para toda la sociedad en general. Una información tratada periodísticamente y dividido por contenidos, donde ustedes van a poder encontrar información sobre implantes, odontología, higiene, por supuesto, todas esas ramificaciones que yo hablaba de la salud en general, sobre la salud bucal, sin duda. En definitiva, les invito a que se den una vuelta digital por esta página web, porque es un proyecto muy interesante en estos momentos en los que tanta información de salud nos aborda, pues tener información contrastada de la mano de profesionales sanitarios siempre es una garantía. Hacemos una pequeña pausa, vemos un consejo comercial y enseguida conversamos con nuestros 2 invitados sobre los cepillos inteligentes. Pues ya es el momento de llegar a cabo esta entrevista y quiero dar la bienvenida a 2 amigos de esta casa, Fernando Noguerol, que repite, creo que es la 3ª vez que está invitado en este Cuida tus encías. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días y nada, un placer como siempre poder estar aquí colaborando en Cuida tus encías y intentando divulgar información que sea de utilidad para pacientes. Sin duda, te lo agradezco una vez más, Fernando, bienvenido. Y por primera vez, Javier Calatrava, odontólogo, muy buenos días, muy bienvenido también a Cuidar tus encías. Buenos días, Ángel. También estoy encantado de compartir este rato con SEPA y con vosotros, más con mi amigo y compañero Fernando Noguerol. Y nada, espero que creemos contenido de calidad y que sea útil para pacientes y para quien vea este stream. Sin duda, y yo lo agradezco permanentemente porque sin vuestro trabajo esta misión no tiene ningún sentido. Así que gracias a los 2. Y hechas las presentaciones y dados los agradecimientos iniciales, vamos a hablar hoy del tema eje, que son los cepillos inteligentes. Esta inteligencia que también ha llegado al mundo de la higiene, ¿no? Al mundo de los cepillos. Fernando, explícanos, por favor, ¿qué es un cepillo inteligente? Cuando hablamos de un cepillo inteligente, ¿a qué nos referimos? Bueno, todos conocemos, por supuesto, los cepillos manuales, que han sido lo que ha estado siempre presente en nuestra vida, y luego ya llevan muchísimos años existiendo los cepillos eléctricos. Son cepillos que, como yo siempre explico a los pacientes, la idea es que con un cepillo manual nosotros tenemos que hacer unos movimientos de barrido que hacen que eliminemos esa placa, esos biofilms que se forman sobre el diente, y con los cepillos eléctricos la idea es que nosotros solo ponemos el cepillo sobre el diente y el cepillo va a trabajar por nosotros. A día de hoy, además, estos cepillos eléctricos tienen una tecnología más avanzada que los cepillos eléctricos convencionales. Normalmente suelen ser de una tecnología de oscilación-rotación, que son quizá los más conocidos, aunque también disponemos a día de hoy
de cepillos de tecnología sónica. Sónica. ¿Cómo funcionan? Principalmente, la tecnología de oscilación-rotación es una tecnología en la que el cepillo lo que hace es hacer un movimiento de, como su propio nombre indica, de rotación. Esos son los típicos cepillos eléctricos de cabezales redondos. Los cepillos de tecnología sónica, en vez de hacer un movimiento de rotación, funcionan emitiendo como unas vibraciones que llegan a la punta del cepillo, y normalmente estos cepillos suelen tener más bien un cabezal alargado. Pero además ahora, aparte de esta tecnología de movimiento, de vibración, ya disponemos de esos cepillos inteligentes que ahora pues nos contará Javier también un poco qué tecnología o qué ventaja ofrece el que sea un cepillo inteligente respecto a un cepillo eléctrico convencional. Pues dicho lo cual, Javier, somos todo oídos. ¿Cuáles son las características principales de un cepillo y qué lo diferencian de un cepillo inteligente y qué lo diferencian de uno eléctrico? Estupendo, sí, muchísimas gracias. Bueno, ya nos ha explicado Fernando un poco los distintos tipos que hay, y esto ya guía a poco las características que hace que un cepillo sea inteligente, que básicamente se considera cuando estos cepillos eléctricos, nos ha explicado Fernando, además tienen unos sensores específicos y últimamente cada vez más inteligencia artificial, que lo que hacen es mejorar y personalizar la experiencia del cepillado para el paciente. Y sobre todo, los principales que hay en el mercado lo que incorporan hoy en día son varios sensores que te dan y te van guiando con determinada información, como son un sensor de presión, que podemos hablar más en detalle más tarde, pero claro, el cepillado nos podemos cepillar muy blando o muy fuerte, y eso determinarlo para un paciente es muy difícil si nada le dice cuánto es esa presión que tiene que ejercer. Además, tienen una pantalla, los últimos que hay en el mercado, que nos indican distintos tipos de cepillado. Podemos personalizar ese cepillado a nosotros o a las necesidades de cada paciente. Incluso te motivan con un hecho tan tonto, pero a la vez es tan útil, como que una vez lleguemos a un buen cepillado salga incluso una carita feliz en la pantalla del cepillo. También otra gran duda es cuánto tiempo nos tenemos que cepillar los dientes, cómo lo contabilizamos. Al final, por la noche, yo siempre se lo digo a los pacientes, y también todos nos queremos ir a dormir y por la mañana todos vamos con prisa para ir a trabajar. Entonces, ¿cuánto nos tenemos que cepillar? Pues también tienen un temporizador que nos dicen cuánto tiempo en total, y no solo eso, sino cuánto tiempo tenemos que dedicar a cada zona o a cada cuadrante de la boca, teniendo referencias a tiempo real a medida que nos vamos cepillando. Y ya lo último de lo último, que entraremos más en detalle últimamente, es esa inteligencia artificial que además permite que nos conectemos a un dispositivo que todos llevamos encima siempre, incluso a lavarnos los dientes, como es el teléfono móvil. Entonces, eso nos puede dar informes de cada cepillado, diarios, semanales, mensuales, nos dice qué zonas nos estamos cepillando mejor o qué zonas nos estamos cepillando peor, y personaliza la experiencia para el paciente. Entonces, integrando toda esta información es donde pasamos a lo que actualmente se llama, y suena muy moderno, como decías al principio, un cepillo inteligente. Sin duda, Fernando, estamos hablando, escuchando a Javier, de permanente ventaja. Es decir, son todo ventajas y una ayuda, entiendo que también para vosotros como profesionales sanitarios, ¿no? A ver, esta tecnología, antes decía Javier que está enfocada a mejorar la experiencia del paciente, y efectivamente cada vez con este tipo de cepillo pues tenemos mejores resultados cuando hacemos la higiene en casa. Y un punto muy importante también, aparte de poder mejorar los resultados de cuando hacemos la higiene, es mejorar la motivación que tiene el paciente a la hora de cepillarse, porque al final, como justo acaba de comentar Javier, pues tenemos mucha prisa por la mañana o mucha pereza por la noche. Pero cuando utilizamos este tipo de cepillo, al tener pues ese temporizador que nos va dando un poco, digamos, contabilizando lo que nos queda, eso hace que a la gente al final le resulte más fácil dedicarle ese tiempo a la higiene y al fin y al cabo pues acabar siendo más eficaces en la eliminación de la placa bacteriana, y además también tienen unas mayores revoluciones en cuanto a la velocidad que utilizan este tipo de cepillos con respecto a lo que podríamos hacer con un cepillo manual, y eso indudablemente hace que seamos más eficaces. Porque, Javier, evidentemente las diferencias con uno manual del de toda la vida saltan a la vista simplemente escuchándoos, ¿no?
Entiendo que para vosotros también en vuestro día a día hay una diferencia entre tratar pacientes que llevan el tradicional cepillo, ¿no? y los pacientes que puedan estar utilizando ahora esta nueva tecnología. Sí, efectivamente, como acaba de decir Fernando, estos nuevos cepillos ahora es que son un gran aliado para nosotros que somos periodoncistas, porque como se ha visto en estudios clásicos a largo plazo, con seguimientos hasta 30 años, nuestro tratamiento, si no conseguimos una buena motivación y un buen cuidado por los pacientes, que se traduce en un buen control de placa en casa, sirve para poco. Es decir, es una parte fundamental de nuestro tratamiento. Y estas comparaciones, como tú decías, de los cepillos tradicionales manuales versus los eléctricos, incluso los inteligentes, si nos ponemos ya un poquito más específicos, hacemos estudios de investigación, intentamos ver cuál es exactamente esa diferencia, las diferencias saltan a la vista. Y así, a grandes rasgos, tenemos estudios que hablan de eficacia de estos dos tipos de cepillos, que ya desde los estudios clásicos en los años 90 se veía que, por ejemplo, y este dato es muy fácil de entender, 2 minutos de cepillado eléctrico, que es lo que se recomienda hoy en día, es igual de eficaz que 6 minutos de cepillado manual. Es decir, estamos consiguiendo una eficacia mucho mayor. Y comparaciones actuales con las nuevas tecnologías de los nuevos cepillos que están saliendo, teniendo en cuenta que una de las enfermedades principales que tratamos es la gingivitis, que es la inflamación de las encías, aquellos pacientes a los que les sangran las encías, pues en un estudio de pacientes con gingivitis, estos nuevos cepillos eléctricos consiguieron que un 80% de estos pacientes que les sangraban las encías dejasen de sangrarles las encías, mientras un cepillo manual solo el 24%. Es decir, son datos que ya a simple vista vemos que consiguen unos resultados bastante mejores y sobre todo, como decía Fernando, una de las cosas más importantes que nuestro principal caballo de batalla, consiguen que los pacientes estén mucho más motivados a tener mejor higiene oral en casa. Javier nos comentaba también hace un minuto, Fernando, que estos dispositivos se pueden conectar a esto que es una prolongación ya de nuestro cuerpo, los móviles. ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo se hace? Bueno, digamos que la sincronización del cepillo con el teléfono es muy sencilla. A través de una aplicación, digamos, a través de Bluetooth, el cepillo se conecta al teléfono móvil que llevamos en el bolsillo siempre. Y además, esta app no sirve únicamente para establecer una conexión, sino que además, sobre todo, lo interesante de eso no es que se conecte, sino que proporcione una información que sea de utilidad, y ahí es donde viene la inteligencia artificial durante el cepillado. Entonces, le lanzo yo una pregunta doble a Javier en relación a esa personalización de cómo se personaliza la experiencia, que es, esta app, ¿qué información nos proporciona durante el uso de un cepillo inteligente? Y además, si esta app nos puede ayudar a personalizar todo ese acto de 2 o 3 minutos que implica utilizar un cepillo de este tipo. Claro, pues gracias por la pregunta, Fernando. Y justo ahí es donde está la diferencia extra entre lo que es un cepillo eléctrico convencional y los cepillos inteligentes, en esa información y personalización del cepillado. Y esto que nos dan sensores que incorpora el cepillo, incluso el cabezal sobre el que se apoya el cepillo con la inteligencia artificial sabe exactamente en la posición en la que está el cepillo. Entonces, estos sensores nos dan información a tiempo real y ayudan a que vayas mejorando incluso en el propio cepillado la experiencia. Entonces, ¿qué información nos dice qué cosas nos mejoran? Pues número uno, en cuanto al tiempo. Sabemos también que el tiempo medio que se cepilla la población es entre 60 y 70 segundos y que además tenemos una distribución muy desigual de esas zonas, dedicando la mayoría del tiempo a las superficies externas, que son las que vemos en nuestros pacientes, que suelen tener más limpias, y menos tiempo, por debajo de un 20%, a esas zonas internas, que es donde más problemas suelen tener los pacientes. Entonces ya tenemos inicialmente un temporizador que nos indica que tenemos que cepillar los dientes durante 2 minutos. Podemos ver en la aplicación o en la propia pantalla del cepillo inteligente cómo va avanzando ese tiempo, y a través de ayudas visuales, como puede ser, por ejemplo, un círculo que va avanzando o vibraciones en el propio cepillo, sabemos cuándo tenemos que cambiar de cuadrante. De manera que dedicamos aproximadamente 30 segundos a cada cuadrante. Y si ejecutamos y nos limpiamos todas las zonas, al final sale algo tan tonto como una carita feliz que te indica pues que has tenido un buen cepillado, un cepillado eficaz.
Entonces, ya hemos hablado del tiempo y hemos hablado de las zonas, pero además, si estás conectado a la aplicación a través de la app que decía Fer, puedes estar viendo en directo en el propio móvil qué zonas te has cepillado ya y qué zonas te quedan por cepillar. De manera que si a lo mejor te has cepillado un cuadrante, pero la cara interior no te la has cepillado porque se te ha olvidado, el teléfono te recuerda que esa zona te la has dejado y te la tienes que cepillar. Y esto, a largo plazo, de maneras repetidas, puede ser la diferencia entre que los pacientes nos vengan con el típico cálculo o placa aquí en esta zona porlingual, que es muy común, a que si día a día te estás recordando que te has dejado esa zona, conseguir solucionar ese problema que a tantos pacientes les cuesta solucionar. Y luego lo último es la presión. Lo mencionábamos antes, pero ¿cómo de fuerte nos tenemos que cepillar? Suave, fuerte. Si nos cepillamos demasiado fuerte, ¿qué problemas podemos tener? Pues idealmente la presión es entre 0,8 y 2,5 newtons. Pero tú, Ángel, ¿eso sabrías traducirlo de manera No, real a tu cepillarte? Es prácticamente imposible. posible. Entonces, antes, los cepillos iniciales, lo que nos decían, tenían un control de presión que solo nos decían si te cepillas muy fuerte. ¿Cómo te lo dicen? Se enciende una luz roja, que es muy intuitivo, es como ir en coche, si ves un semáforo en rojo, sabes que no puedes avanzar. Sin embargo, cuando hace mucha presión, además el cepillo reduce la potencia para evitar que puedas dañar estructuras de los dientes o de las encías. Sin embargo, los nuevos ahora le han dado una vuelta más y se enciende una luz blanca si estás en una presión correcta, una luz verde si estás en ese rango de presión ideal, es decir, quieres intentar todo el rato la luz en la luz verde, que al final es acostumbrarse a esa sensación de presión, y lo mismo una luz roja si tenemos una potencia demasiado alta. Entonces, con toda esta información, lo que podemos conseguir es efectivamente mejorar el cepillado para hacerlo más eficaz y además más seguro, como hablamos luego, para los pacientes. Es impresionante lo que estáis contando, porque es una herramienta para nosotros, en general para la sociedad, para no poner ya ninguna excusa con respecto a nuestra salud bucodental. Hace unos días, Fernando, en este mismo espacio hablábamos de la salud bucal de los niños y nos contaban muchas cosas. Quería preguntarte si hay alguna posibilidad de que los niños utilicen este tipo de dispositivos o no están pensados todavía para las edades pediátricas. Ángel, antes de continuar con esta pregunta, me quiero añadir en la Por respuesta favor. anterior de Javier, que es muy interesante, que está demostrado que las personas que se cepillan muy fuerte tienen más tendencia a desarrollar retracción en las encías y a que los dientes tengan una apariencia más larga y parte de las raíces se expongan. Y esto muchas veces genera hipersensibilidad dentaria. Entonces, como todo esto que ha comentado Javier de los sensores de presión, nos ayuda a poder reducir el que aparezcan este tipo de retracciones. Y volviendo a la pregunta sobre si hay disponibilidad de este tipo de cepillos inteligentes para que puedan utilizar los niños, podríamos decir que existen cepillos de dientes eléctricos para niños, porque sí que hay una amplia variedad de este tipo de dispositivos para niños, pues, tienen dibujos, tienen colores, para que de esa forma pues, les resulte más atractivo al final, que precisamente son los niños a los que quizá más pereza les dé este momento del cepillado de los dientes. Creo que no podemos decir que los cepillos que utilizan o pueden estar a disposición de los niños sean inteligentes, porque no disponen de toda la tecnología que en la pregunta anterior ha comentado Javier. Es decir, estos cepillos no son muy básicos, no tienen controles de presión, no tienen toda esta información de la aplicación respecto a las zonas que uno se ha cepillado o las zonas que todavía le quedan por cepillar a uno. Entonces, es útil porque realmente también a un niño el tener un dispositivo eléctrico le ayuda a motivarse y seguramente hará que sea más constante, pero quizá todavía por el acceso que pueda tener a la tecnología desde el punto de vista económico, no le han aplicado esta tecnología a los cepillos que al final pues son de menor duración cuando se les compra a un niño quizás. Gracias, Fernando. Javier, ahora que menciona Fernando el tema económico, no me lo perdonaría, tengo que preguntaros por el coste, ¿no? Entiendo que son más caros que los cepillos tradicionales y que incluso los cepillos eléctricos, estos dispositivos de los que estamos hablando en el día de hoy. Pues efectivamente, esto es como todo en la vida, cuanta más tecnología, más desarrollo quieras en el producto que usas, como en los teléfonos móviles, tienes que hacer un poco más de inversión en el producto. Lo único que no nos debemos olvidar de que al final estamos invirtiendo en salud y como tú bien has dicho antes, la salud oral, o sea, la salud del cuerpo comienza con la salud oral. Entonces no solo estamos invirtiendo en salud oral, sino en nuestra salud general.
Pero dentro de esa introducción tan bonita, pues tenemos un poco distintas categorías de precios. Si nos vamos al top de la gama, bien son esos cepillos que incorporan la inteligencia artificial, la aplicación para el móvil y todos esos extras que hemos comentado, y más o menos están en torno a los 250 euros, aproximadamente, el top de la gama. Pero no es 100% necesario y tampoco todos los pacientes necesitan que les demos el cepillo top de la gama, ya que hay pacientes que intrínsecamente tienen bastante motivación. Entonces luego tenemos una siguiente gama que ya empiezan a incorporar de un poco manera más básica la parte de la conectividad, el uso con la aplicación y mejorar un poco la experiencia con el usuario, que están en la gama entre los 100 y los 150 euros. Y luego tenemos como una gama más intermedia que está entre 50 y 80 euros, pero que tiene también mucha tecnología que nos interesa mucho y para muchos pacientes puede ser suficiente, como es la tecnología oscilante rotatoria que nos ha contado Fernando antes, que es la que más eficacia tiene demostrada contra la placa, un temporizador y un control de presión. Solo con esas tres características ya tenemos un cepillo con el que vamos a poder realizar una higiene oral muy eficaz y es un poco lo más interesante y lo que más eficacia nos va a dar en el cepillado. Y luego todos los extras que queramos añadir, pues van a ser elementos ventajosos que se va a traducir, como bien has dicho tú, en un pequeño coste extra. Sin duda, con salud no hay inversión que haya que cuestionarse, ¿no, Fernando? No sé si quieres añadir algo más al respecto. No, realmente nosotros hemos tenido opción de probar todo y cuando realmente utilizas esos cepillos que son de la gama más alta, pues te das cuenta de las ventajas que tienen. Pero como decía Javier, quizás no estos cepillos sean los que hay que recomendarle al 100% de los pacientes, porque si una persona tiene más facilidad ya de por sí, porque normalmente está más motivada o porque tiene una técnica más adecuada, pues probablemente no le haga falta hacer una inversión tan grande y pueda conformarse con algo más sencillo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando utiliza el del tope de gama, incluso a nosotros nos ayuda también mucho a la motivación, entonces son muy útiles. Fernando, y quería preguntarte, antes nos has explicado cómo se conectan a los dispositivos móviles, pero ¿cómo se cargan estos cepillos? Porque entiendo que van con algún tipo de batería. Sí, los cepillos, en general los cepillos eléctricos o cepillos inteligentes ya son de batería. Hace años los cepillos eléctricos funcionaban con pilas, pero esos cepillos que funcionaban con pilas tenían menos revoluciones, eran menos eficaces a la hora de eliminar los depósitos de placa y están cayendo en desuso. De hecho, es posible que todavía se puedan conseguir, pero son cepillos que, aunque su precio es mucho más asequible, a día de hoy están totalmente ya fuera del mercado. Los cepillos que hoy en día se pueden conseguir son cepillos de batería que se cargan como cualquier otro dispositivo de los que tenemos en casa enchufados todo el día, porque es una sencilla batería de litio y un cargador. Así de fácil, fantástico. Javier, me temo por dónde va a ir tu contestación ahora, porque nos has dado mucha información con respecto al uso, ¿no? Y a la gestión de este tipo de dispositivos. Pero si lo trasladamos, estamos en el marco de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, si lo trasladamos al tema de los problemas habituales en la boca, las caries, las enfermedades periodontales, periodontitis, gingivitis, etcétera, ¿de qué manera estos dispositivos pueden ayudarnos a los pacientes? Pues esa es una de las preguntas más importantes. ¿Hasta qué punto todo esto, lo que estamos hablando, se traduce en ventajas, sobre todo en prevención, que a veces es un poco donde más nos tenemos que esforzar? Y la realidad es que los dentistas y los periodontistas tratamos dos de las patologías más prevalentes en el mundo, que son la caries y las enfermedades periodontales, y que están causadas directamente, como comentaba antes Fernando, por el acúmulo de nuestro gran enemigo, que es el biofilm dental. Y eso lo prevenimos directamente día a día, lo tiene que prevenir el paciente con el cepillado. Entonces, si prevenimos ese acúmulo de biofilm dental, conseguiremos prevenir caries y enfermedades periodontales, y no solo caries y enfermedades periodontales, sino todas las secuelas que estos problemas causan, como son endodoncias, necesidad de extracción y pérdidas dentarias, necesidad de implantes, que al final es todo aquello donde los tratamientos pueden ser más complejos y además más caros para los pacientes. De manera que hablamos antes de invertir dinero en el cuidado. Al final, invertir dinero en nuestro cuidado, en nuestra prevención, puede llegar a largo plazo a ahorrarnos mucho dinero en los tratamientos. Y además, como bien decía Fernando antes, estamos aquí en el espacio de Cuida tus encías,
tenemos que tener mucho cuidado con el cepillado porque, como todo en la vida, el balance está en el término medio. Entonces, cepillarse muy poco, muy suave, es poco útil, pero cepillarse de una manera demasiado fuerte, un cepillado traumático, puede llegar a dañar las encías, generando esas retracciones o recesiones que comentaba antes Fernando, lo cual puede exponer la raíz y dar sensibilidad. Entonces, un cepillado demasiado fuerte, demasiado traumático, también nos puede llevar dando problemas. Y para cerrar un poco esta pregunta, es eso, que nuestro principal enemigo de todos los problemas dentales, la mayoría comienzan por la placa dental. Y sabemos que estos cepillos son capaces de reducir en un único cepillado hasta el 80% de la placa dental que está en la boca. Entonces, es la herramienta perfecta para no solo solucionar, sino, como bien decías tú en la pregunta, prevenir problemas de gingivitis y periodontitis. No solo a corto plazo, sino aquí le quería yo preguntar a Fernando, ya que he hecho esta primera parte de la pregunta, ¿cómo cree él que estos cepillos inteligentes, este cepillado, puede afectar a la salud a largo plazo y si cree que es necesario tener uno de estos dispositivos para mantener una buena higiene bucal también a largo plazo? Bueno, voy a empezar respondiendo a la segunda pregunta porque realmente antes tú lo has dicho, Javier, que hay gente que está más motivada o hay gente que le resulta más sencillo hacer la higiene. Entonces, no podemos decir que esto sea una herramienta obligatoria o imprescindible. Hay mucha gente que utilizando un cepillo manual puede realmente hacer un buen control de placa. Ahora, está demostrado en muchos estudios a corto y a largo plazo que los cepillos eléctricos, los cepillos inteligentes son más efectivos en la eliminación del biofilm y eso a día de hoy es indudable. De hecho, es un comentario frecuente por los pacientes, mucho más allá de los datos científicos, a los que se les recomienda cambiar de cepillo manual a cepillo eléctrico y cuando han pasado varios meses, ellos notan que la diferencia que existe entre uno y otro, y esto es como es un comentario así, pues anecdótico, ¿no? Hablando con los pacientes en la clínica, en donde ellos mismos son los que reconocen que desde que han pasado a utilizar uno de estos cepillos lo hacen mejor. Además, hablabas de cómo nos ayuda a prevenir los problemas, pero también hay que pensar cómo ayuda a prevenir problemas una vez que ya los pacientes han sido tratados y principalmente cuando tratamos a personas que tienen periodontitis, pues sabemos que la periodontitis es una enfermedad crónica y esas enfermedades crónicas pueden recidivar, a los pacientes se les trata, a los pacientes se les cura el problema, pero luego deben seguir viniendo a la clínica pues una vez cada 4 a 6 meses de por vida porque si no la enfermedad tiende a recidivar. Y precisamente cómo puede afectar el cepillado inteligente a la salud a largo plazo, pues no solo, digamos, va a influir el que asistan de forma regular a las visitas que tengan con la higienista, sino que entre esas citas cada 4 a 6 meses uno tiene que hacer muy bien los deberes en casa porque al fin y al cabo es la forma que tenemos de poder prevenir la reinfección futura y, como decía Javier antes, prevenir pérdida dentaria y este tipo de situaciones que son, al final, merman mucho la calidad de vida de los pacientes porque aunque las enfermedades de la boca en general no son muy graves, salvo que uno pueda desarrollar un cáncer oral, pero sí que las enfermedades de la boca, cuando ya empiezan a producir pérdida dentaria, afectan mucho a la calidad de vida y a la autoestima de estas personas. Sin duda, sin duda. Imaginaros que nos están viendo mucha gente y dice ahora, bueno, ¿y dónde puedo encontrar yo estos cepillos? ¿Qué marcas comerciales las están distribuyendo, están poniendo a nuestra disposición este tipo de dispositivos, Javier? Pues ya en esta pregunta nos permitimos poder hablar de marcas y en general el comentario general sería siempre ir un poco a esas casas comerciales que dedican mucha investigación y desarrollo a este tema y están especializadas un poco en el campo de la higiene oral. Pero siendo ya un poco más específicos y mojándonos un poco más con la respuesta, pues la principal marca en el mercado que más ha desarrollado todo el sistema de los cepillos eléctricos, llegando ahora un poco a la última tecnología que hay en cepillos inteligentes, es Oral-B. Han ido desarrollando más sistemas y todas estas tecnologías del tope de gama que estamos hablando y la mayor
interacción y aplicaciones, etcétera, es el nuevo cepillo Oral-B IO, pero existen otras marcas que también tienen estas opciones de cepillados, como puede ser, por ejemplo, la marca Vitis, que tiene su cepillo tope de gama, sería el Vitis Sonic. La marca Philips también tiene el cepillo Sonicare. Xiaomi, aparte de desarrollar otro tipo de tecnologías, también ha desarrollado un cepillo eléctrico con bastantes de estas tecnologías. Estas últimas marcas que hemos comentado son todo cepillos de la segunda categoría de las que hablaba Fernando al principio, cepillos sónicos, pero también tienen distintos modos: control de presión, temporizador y funciones de conectividad. Pero ahora mismo, por lo que yo conozco, no sé si Fernando querrá añadir algo extra, la que más tiene desarrollado elementos para mejorar la experiencia de cepillado y hacer ese cepillo verdaderamente inteligente, o lo más inteligente posible, es Oral-B. Fernando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier y es cierto que cuando hablamos de cepillos inteligentes sí que hablamos de una marca común, aunque realmente pues está habiendo un montón de avances porque se ve que es un producto que es muy útil para todos. Lo que me lleva a pensar que en el que esto es el principio de algo que va a llegar consolidándose, ¿no? Y que será mucho más grande y en que encontraremos cada vez más adaptaciones, ¿no? Y más posibilidades, dispositivos más avanzados todavía, si es que se puede, ¿no? Efectivamente, así que bueno, que al final hay que informarse, hay que intentar buscar, pues sí que es cierto que hay ahora en muchas revistas de divulgación o incluso en revistas en las que se habla pues de otro tipo de dispositivos, como pueden ser teléfonos inteligentes, ordenadores, pues ya empieza a haber además muchísima información que es muy accesible para cualquier persona y que está escrita de una forma muy fácil de entender, pero que animo a la gente a que utilice estos dispositivos porque, como decía antes, los pacientes notan la diferencia y al final todos notamos la diferencia que hay, ¿eh? Javier, ahora que se está poniendo tan en tela de juicio la inteligencia artificial, ¿no? Los chats GPTs y todas estas cosas, no toda la inteligencia artificial es mala. Estamos hablando de una inteligencia artificial fantástica. Efectivamente, esto es como todo en la vida. La tecnología, sobre todo cuando bien utilizada y bien aplicada, nos puede ser muy útil. Y yo creo que aquí en el campo de la salud oral, en el campo del cuidado y mantenimiento de nuestros pacientes, sobre todo para nosotros periodoncistas que dependemos tanto para el resultado a largo plazo del cuidado en casa por parte de nuestros pacientes y los deberes que tienen que hacer nuestros pacientes, como decía Fernando, que a veces es un poco lo que más nos cuesta, para nosotros es un gran aliado, por lo cual para nuestros pacientes también creemos que puede ser un gran aliado y poco a poco se convertirá en algo que será casi de obligatorio uso en el cuidado personal de cada paciente. Con eso me quedo. Javier Calatrava, muchísimas gracias por participar en este primer Cuida tus encías. Ha sido un verdadero placer escucharte. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Ha sido un honor compartir este rato y espero que haya sido útil para quien lo vea. Sin duda, espero repetir pronto. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Fernando, 3/4 de lo mismo, agradecidísimo por tu participación nuevamente en este proyecto y por todo lo que nos has contado en el día de hoy. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Ángel, por la invitación, como siempre, y estoy a vuestra entera disposición. Un abrazo fuerte. Pues gracias a los dos. Hacemos una pausa y enseguida despedimos este espacio. ¿Cuánto hemos vuelto a aprender en el día de hoy? Ha sido una auténtica barbaridad. Hoy, la cantidad de información y las posibilidades que tenemos los ciudadanos, las personas, ¿no? Las posibilidades que tenemos para seguir cuidándonos en nuestra boca y en general para promocionar la salud, ¿no? Internamente. Volvemos en unos días con un nuevo espacio de Cuida tus encías. Hasta ese momento, cuídense mucho, cuiden sobre todo sus encías, sus dientes, su boca, su lengua. Y nos vemos pronto. Ya saben, permanezcan siempre informados a través de cuidatusencías.es. Un fuerte abrazo.